Bueno, Maite Ramos, ella es presidenta de movilidad de Coparmex Ciudad de México y como todos los martes está aquí con nosotros para ponernos en la realidad de cómo estamos en materia de movilidad, transporte y otras cosas más. Maite, bienvenida. Hola Héctor, qué gusto estar aquí en un martes sin contingencia. Oye, sí, pero eso se lo debemos a la lluvia. Bueno. Claro. Pero... No, es positivo, está bien, está bien. Riesgo. Muy bien. No, ya va a ir bajando, ya. ¿Ya? Cada vez va, sí, ya con las lluvias, sí. Ya pasó la época más complicada. ¿Ya pasó lo peor? Ya pasó lo peor. Esa es nota, esa es nota. Ya vamos de salida. Sí, por el clima, ¿no? Por el clima, porque la época de menores vientos, de temperaturas más altas, sin vientos y sin lluvia, ya terminó. Ya estamos entrando a la época de lluvia y eso ayuda pues, simplemente en un asunto meteorológico. No quiere decir que no existan las mismas emisiones. Quiere decir que la lluvia y el aire contribuyen a que la cantidad de ozono concentrada sea menor. A ver, dime algo, Maite, y seguramente nuestros amigos que nos siguen y que tienen más o menos una edad que la que tenemos nosotros, no la tuya, sino la mía. Cuando escuchamos hablar al jefe de gobierno decir que ni una concesión más para los microbuses, me parece como si lo hubiera escuchado de otros personajes. ¿No será un discurso repetitivo, por decirlo menos? Claro, es un discurso que no es la primera vez que se dice, que se lo hemos escuchado al jefe de gobierno en campaña, que se lo escuchamos incluso en su momento a Marcelo Ebrard y que lo hemos venido escuchando. Y hay una razón muy sencilla. Hace 20 años que no se da una concesión de microbús. Hace 20 años. Hace 20 años. Y quisiera retomar nada más rápidamente un poquito el tema de la historia de cómo surge el microbús, sí, para que lo podamos tener con mayor claridad, porque no es algo que venga en el libro de texto y que a menos que uses el transporte público y estés, ¿no?, con cierta edad y te acuerdes pues de los delfines o de la Ruta 100, como en algún momento a mí me tocó, pues a lo mejor no todo el mundo está familiarizado, ¿no? Pero realmente hoy en día el microbús realiza o presta el 53% de los viajes que se realizan todos los días. Es muy alto, es mucho más que el metro. Es más que si sumamos todo el transporte público masivo, es decir, mucho más que el metro, más el metrobús, más el tren ligero, más los corredores de emisiones. Es decir, no hay modo de transporte más alto que el microbús. Antes, cuando era estatal con la famosa Ruta 100, este transporte público estatal daba más del 70% del servicio. Claro. Es decir, antes era más. ¿Por qué? Porque teníamos autobuses de alta capacidad, ¿no? Entonces, de repente, empieza a haber menos unidades. Ruta 100 tenía 7,000 vehículos. Después empezó la crisis porque realmente operativamente pues nunca fue sustentable y tenía mucho subsidio. Y empezó a bajar 3,500, 2,500 y ya se veía la quiebra. Y alguien le propone al entonces regente Ramón Aguirre, Ramón Aguirre, en el 82, 88, en ese lapso, pues que mejor había que meter vehículos más pequeños porque entonces iban a contaminar menos y se iban a mover más rápido. Claro, pasamos de mover de 90 personas en un autobús a mover 20, 24 ya más apretaditos. Y entonces, obviamente, con mayores contaminantes y mayores emisiones y mucha mayor congestionamiento, ¿no? Esa es un poco la historia. La primera concesión se da en 1986, se aprueba. En el 87 tenemos 7,000 concesiones, hasta llegar a más de 30,000 unidades circulando. Hoy en día no tenemos un número claro. Hay quien dice 28,000, hay quien dice 21,000, hay quien dice 30,000. Lo cierto es que en esta administración, y ya lo habíamos dicho en algún momento, solamente se ha sustituido casi el 5% de la flota. Nada más 5%. Nada más. No. Es decir, si tomamos el número oficial de 28,000, pues quiere decir que tenemos más o menos 26,500 microbuses circulando todos los días. Entonces, hablar de la sustitución me parece maravilloso, me parece muy bueno, pero no los puedes sacar mañana si no tienes un plan de inversión y de cómo vas a sustituir esas unidades y el 53% de los viajes que se realizan en ellas, ¿qué alternativas le vas a dar? Y aquí es cuando nos ponemos un poquito a revisar, bueno, o sea, ¿dónde está el plan de corredores masivos? ¿Dónde está el plan de sustitución? Porque no hay una planeación. Antes existía un plan de 30 corredores, pero si revisamos lo que se ha hecho, no se ha seguido ese plan. De hecho, ya ni existe, ¿no? Y también es cuando hablamos de que no tenemos realmente una idea de la inversión que se tiene que hacer. Te doy un ejemplo muy sencillo.
y muy de primaria básica, pero Sí. creo que puede ser muy fácil de entender. Si nosotros tomamos los 26,000 microbuses que quedarían, ¿no? Y los dividimos en una regla de 3, porque es más, básicamente 3 microbuses, las personas que caben en 3 microbuses serían en un autobús, 12 metros. Bueno, pues resulta que serían más o menos 9,000 autobuses. Si nos vamos a un autobús, deja tú de lo que han prometido, el híbrido, eléctrico, el de gas, porque eso suena muy bonito, pero pues, hay que ponerle lana, todo cuesta, ¿no? Y hay que recordar nuestra tarifa. Sí. Vámonos al planito, al más sencillito. Está, dependiendo el tipo de cambio, entre 2 millones y 2,5 millones de pesos. Pues estamos hablando de que necesitamos 20,000 millones de pesos solamente para la sustitución de unidades. 20,000 millones 20,000 de pesos. millones. Los 5,000 que está pidiendo el jefe de gobierno, pues alcanzan para una parte, pero no para sacar a todos los microbuses. Y luego nos enfrentamos con otro tema, y es el coto de poder que se ha convertido hoy en día el transporte público concesionado. Porque que podamos convertir a todos estos hombres camión o a las empresas o a los distintos líderes, algunos más comprometidos, otros a lo mejor más lejanos, no va a ser cosa fácil. No. O sea, realmente hacerlos, como dice la ley de movilidad, ponerlos a operar en una empresa que esté constituida y que funcione y que dé un servicio de calidad con un sistema integrado de transporte, es muy buen momento para empezar, pero no se trata solamente de mandar chatarrizar, como lo anunció el jefe de gobierno ayer, entre 700 y 1,000 microbuses, que tampoco, lamento arruinarles la tarde, no son nuevos, son los que acaban de sacar de circulación de los corredores que inauguraron en Toreo, Polanco y demás, ¿no? Entonces... Nada más nos están dando a tole con el dedo. Un poco, sí, perdón. No, es real, por lo que Sí. nos estás diciendo, y la realidad es que están ahí expuestas. Perdón, pero el señor Miguel Ángel Mancera nos está dando a tole con el dedo con el tema de los Claro. microbuses. Ahora, me encantaría que tengamos autobuses a gas, que tengamos autobuses híbridos, autobuses eléctricos. ¿Quién los va a pagar? Tenemos una tarifa de 5 pesos, 5.50 en algunos casos, y algunos de 4.50 con microbuses, mientras en el Estado de México, como te cobran por distancia, vas desde los 8 pesos hasta los 30. Sí. Entonces, hombre, alguien lo tiene que pagar, o subsidio, o tarifa, o el concesionario a costa de mantenimiento del vehículo. Pues nos dejas muy tristes, pero también con una realidad de todavía lo que hace falta para que esta ciudad esté en mejores condiciones en materia de transporte público, que es lo que hace falta Claro. para evitar de todo lo que hemos hablado y hemos dedicado pues una buena parte de este informativo el día de hoy y en otras ocasiones cuando has venido, que es la movilidad y tener un mejor medio ambiente. Claro. Maite, Muchas gracias. muchas gracias. ¿Dónde se te sigue? Con mucho gusto en el Twitter, @cdemovilidad, @Maite Ramos G y @Coparmex CDMX. Con muchísimo gusto. Y en Muy la bien. página también. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, nos vemos el próximo martes. Te seguimos, gracias.